Amén, amados hermanos. Buenos días a todos nuestros hermanos que también nos siguen en las redes sociales. Dios les bendiga grandemente. Que mi Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y su Espíritu Santo los siga guiando por el camino de nuestro Señor Jesucristo. Busquemos en nuestra Biblia, amados hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 3. El libro de Éxodo, capítulo 3. Hoy nuestros pastores no pudieron estar con nosotros, tuvieron una invitación a otra iglesia, pero ellos les mandan un cordial saludo a cada uno de ustedes, diciéndoles que Dios les bendiga grandemente. Amados hermanos, Éxodo capítulo 3, vamos a leer versículos salteados. Primero leeremos del versículo 7 al 8 y de ahí nos brincamos al versículo 10 al 14, amados hermanos. Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8, y de ahí nos brincamos al versículo 10 al 14. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Te amamos, Señor bendito. Podemos ponernos de pie, amados hermanos, para honrar a nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. Amén. ¿Ya tienen su cita bíblica, hermanos? Diga un fuerte amén cuando ya la tenga. Amén. Gloria a ti, Jesús. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 7 y 8. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído la aflicción dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Vamos al versículo 10, hermanos. Dice: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, que yo soy, me envió a vosotros. Gracias te damos, Señor Jesús, por esta hermosa palabra, Señor, donde tú te muestras ante nosotros, Señor, como el gran yo soy. Te bendecimos, Señor. En este momento, Señor, toma tú mis labios, mi lengua, mi pensamiento, mi corazón, Señor, para poder anunciar el mensaje que tú tienes para nosotros. Te damos la gloria y te damos la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, amados hermanos. Leyendo estos versículos, estaba yo viendo un escrito y una pequeña historia donde decía que una maestra de kinder contó que una vez un niño estuvo pintando un cuadro. Cuando le preguntó la maestra qué estaba pintando, el niño contestó: estoy pintando a Dios. La maestra le dijo: oye, Juanito, pero nadie sabe cómo es Dios. Pero el niño siguió pintando y contestó: bueno, cuando termine ya sabrán cómo es Dios. Y con este mensaje, hermanos, yo también espero que después de dar este mensaje nosotros conozcamos mejor a Dios, nosotros conozcamos mejor el corazón de Dios y sepamos bien quién es Dios y cómo es, para que esto nos ayude a entender más el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Las características que vemos en Dios son las mismas que Él quiere que nosotros se las revelemos a otras personas, que nosotros anunciemos su palabra, su evangelio. Los versículos que acabamos de leer, hermanos, podemos ver varios puntos del corazón de Dios, y uno de ellos es que podemos ver que Dios es un Dios que habla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra dice que dijo luego Jehová. Esta no es la primera vez que vemos y que leemos estas palabras, hermanos, y que podemos entender claramente que Dios habla.
Lo vimos en Génesis 1, después de que Dios creó los cielos y la tierra. Dice 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Toda la creación llegó a existir por medio de la palabra que Jehová habló. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y a través de todo el Antiguo Testamento continuamente encontramos a los profetas diciendo, vino a mí palabra de Jehová, y así ha dicho Jehová. Nuestro Dios habla, hermanos. Nuestro Dios claramente nos habla. Nuestro Dios no nos deja solos tratando de averiguar cómo será Dios, tratándonos de crear un Dios en nuestra imaginación, a como nosotros creemos. Dios es un Dios que habla y se autorrevela en toda la Biblia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos lo creen? En Hebreos capítulo 1 el autor dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En toda la Biblia se anuncia que Dios nos habla, que Dios nos habla. Antes nos habló en frases cortas, probablemente con muchas ideas, pero ahora nos ha revelado toda la verdad en su Hijo, Jesucristo, porque Él es la encarnación del hablar de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es la palabra viva de Dios. Amén, hermanos. Amén. Las culturas pueden cambiar, hermanos. La tecnología avanza, pero el mensaje del Evangelio es siempre el mismo, y es en Cristo Jesús, hermanos. Amén. También podemos ver que hay un Dios que ve. Vemos un Dios que ve. Dijo Dios, he visto la aflicción de mi pueblo. He visto la aflicción de mi pueblo. Dios vio el sufrimiento de su pueblo, amados hermanos, cuando fueron esclavos en Egipto. Y probablemente ustedes me dirán, ¿no? ¿Y qué hay de especial en eso? Que Dios es un Dios de todo el universo. Que Dios es un Dios de toda la tierra. Nuestro planeta, hermanos, solamente es una pequeña partícula en todo el cosmos, en todo el universo tan enorme. Si usted pudiera ver todo el universo, no pudiera ver la Tierra. Es un grano de arena el universo, hermanos. El sistema solar en que se encuentra la Tierra forma parte de una galaxia que se llama Vía Láctea. Y la Vía Láctea es tan enorme que si uno empezara en un extremo y viajara a la velocidad de la luz al otro extremo, investigué que llevaría más de 100,000 años luz ese viaje. Pero la Vía Láctea es solamente una de miles de millones de galaxias en el universo. Y sin embargo, hermanos, Dios miró por todo ese espacio, encontró ese pequeño grano de arena que es la tierra, y no puso su mirada en nadie más, sino que en nosotros, en un pueblo pequeño, en un pueblo despreciado. Y dijo Dios, a ellos he visto. Qué grande es Dios, hermanos. En todo el universo, en todo lo que hay allá afuera de nuestro planeta, Dios se fijó solamente en su pueblo. Escogió al pueblo de Israel, un pueblo pequeño, un pueblo despreciado, un pueblo insignificante. A esos vio Dios. Dios puso sus ojos en ellos. ¿Están de acuerdo, hermanos? Amén. Dios es grande. Dios es un Dios que ve. Y quizás nos preguntemos, ¿verá Dios lo que estoy pasando? ¿Verá Dios mis aflicciones y sufrimientos? Claro que sí. Los ojos de Dios están puestos en su pueblo, en sus hijos. ¿Ve Dios las necesidades de este mundo? Claro que sí, hermanos. Dios ve las necesidades de este mundo. Dios ve y lo ve claramente, hermanos. Y nosotros también necesitamos ver al mundo con los ojos de Dios. Con esos ojos de humildad, de amor, de compasión y de misericordia hacia los demás. Eso es grande, hermanos. Dios también es un Dios que oye. Dijo Dios, y he oído su clamor. Qué grande es nuestro Dios. Dios oye el clamor de su pueblo, hermanos. Dios escucha tu clamor. Dios escucha mi clamor. Eso es grande. A veces sentimos que cuando estamos orando, nada más estamos hablando al aire, estamos hablando con una pared. Pero no, hermanos, oramos a un Dios que oye. Nunca nos cansemos de orar, nunca nos cansemos de clamar, nunca nos cansemos de platicar con Dios, porque Él nos oye. Claramente lo acabamos de ver. Dijo Dios, he oído su clamor. Cada vez que oramos, cada vez que lo buscamos, Él nos escucha, Él nos oye, porque Él ha escuchado nuestras oraciones. ¿Y a cuántos de nosotros, hermanos, nos ha respondido nuestras oraciones? Amén. Por más mínima que sea,
Él nos ha respondido nuestras oraciones. Y si al día de hoy no nos ha contestado una oración, Él sabe por qué, porque su tiempo es perfecto. Su tiempo es perfecto y sabe en qué tiempo nos da lo que nos corresponde. Y una de las cosas maravillosas de Dios es que tenemos el derecho de ser francos, de ser abiertos y de ser directos con Dios. Amén, hermanos. Amén. Ese es un privilegio que tenemos. No tenemos que proyectar cierta imagen del hombre santo, de la mujer santo cuando hablamos con Dios, porque Él conoce nuestro corazón. Él sabe cuando le decimos con fe, cuando le decimos dudando, cuando Él lo sabe todo, hermanos. Él lo sabe todo. Si nosotros leemos los salmos, nos damos cuenta que el salmista se quejaba con Dios. A veces expresaba desilusión. Él daba rienda suelta a sus emociones con Dios. Y también a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Dios nos oye y no se perturba con la realidad de nuestros sentimientos. No importa la situación, lo que le pidamos, Él nos escucha y Él sabe en qué momento darnos, porque Él tiene un corazón noble. Él tiene un corazón de amor. Él tiene un corazón sencillo, humilde. Amén, hermanos. Amén. Dios es grande. Dios nos ofrece la forma de cambiar. Dios nos ofrece la forma de transformarnos. Y Él nos forma para su servicio, amados hermanos. Y no debemos quedarnos tristes. No debemos quedarnos amargados. No debemos quedarnos dudosos con Dios. Si Él no nos responde en el momento, si Él sentimos que no nos escucha en el momento, Él nos va a responder en el tiempo que sea necesario. Él nos puede sanar tanto físicamente como espiritualmente. Ese es el corazón de Dios, el amarnos a cada uno de nosotros. Debemos de entenderlo, hermanos, que Él nos oye en todo el tiempo, Él nos oye en todo momento, Él nos oye en todo lugar. Amén, dice 1 de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nuevamente podemos ver que el Señor nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, tenemos seguridad en que Él escucha nuestras peticiones, hermanos. Ese es el corazón de Dios, escucharnos. Ese es el corazón de Dios, oírnos. Él dice, yo he oído su clamor. Qué grande es nuestro Dios, amados hermanos. También podemos ver un Dios que conoce nuestro dolor y siente. Dios conoce nuestro dolor y siente, porque también en la palabra vemos que dijo Dios, he conocido sus angustias. He conocido sus angustias. La palabra hebrea que se traduce he conocido es una palabra que habla de intimidad, de sentir, de sentimiento. Amados hermanos, Dios siente nuestro dolor. Dios siente el dolor que tenemos dentro de nosotros. Y podemos ver que hay una diferencia entre la simpatía y la empatía, hermanos. La simpatía significa que observo tu dificultad y siento lástima por ti nada más. Eso es la simpatía. Pero la empatía por cada uno de nosotros significa que podemos sentir nuestro dolor. Y Dios tiene eso en nosotros. Dios tiene empatía en nosotros. Él siente nuestro dolor, Él siente nuestro sufrimiento, Él siente lo que estamos pasando en todo momento, amados hermanos. Dios es grande. El corazón de Dios es grande, hermanos. ¿Cuántos lo creen? El corazón de Dios está dispuesto para amarnos. El corazón de Dios está dispuesto para guiarnos. El corazón de Dios está dispuesto para ayudarnos, para salvarnos, para quebrantarnos, pero también para abrazarnos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Grande es nuestro Dios. Y eso es lo que siente Dios por nosotros. Empatía. Él siente nuestro dolor en cada aflicción, hermanos, en cada prueba y en cada circunstancia de nuestra vida. Si estamos alegres, Dios está alegre junto con nosotros. Si estamos tristes, afligidos, también Dios está junto con nosotros, amados hermanos. Pero Él no está triste, afligido, Él nos está dando confianza, nos está dando fortaleza, nos está animando para avanzar y seguir adelante. Esto es lo que distingue a Dios de todos los otros llamados dioses del mundo. Nuestro Dios sí nos oye, nuestro Dios sí nos ve, nuestro Dios sí nos guía, nuestro Dios sí nos habla, nuestro Dios es el Todopoderoso. Estaba investigando que Alá no siente. El Islam es una religión fatalista.
son muy malos, son muy perversos. Si algo mal le ocurre a uno de ellos es porque Alá lo determina. En nuestro caso no, nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios no permite que nos pase algo mal. Los dioses y diosas hindúes tampoco sienten. Si algo mal les ocurre en su vida, todo lo que le ocurre a uno es simplemente lo que recibe, y ellos le llaman el karma que reciben en su vida. Nuestro Dios no. Nuestro Dios todo el tiempo nos está guiando. Nuestro Dios todo el tiempo nos está llevando adelante. Pero Él mismo nos ha dicho, ¿no?, que todo lo que sembraremos es lo que cosecharemos. Es un Dios grande y poderoso. Se ha creado una cultura también en la India en que a la gente le importa más la vaca sagrada que camina por la calle que el mendigo, que el ciego, que están sin esperanza y que andan en la calle. Nuestro Dios no. Nuestro Dios nos enseña a amar a los demás, nos enseña a amar al prójimo, nos enseña a compartir su evangelio a los demás. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios siente el dolor de cada uno de nosotros. Y Dios no simplemente observa el dolor, Dios no lo desestima como mala suerte que nos tocó vivir a cada uno, diciendo así es la vida. No, Dios nos impulsa a avanzar. Él siente profundamente y absolutamente todo lo que toca en nuestra vida. En Mateo 9:36 dice la palabra de Dios: y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Aquí podemos ver que Jesús sentía ese sentir hacia la multitud. Él tenía ese sentimiento hacia la gente. Jesús miró a las personas y las vio como ovejas, sin esperanza, sin pastor, gente que vivía bajo la ley severa de los fariseos, una ley que se hizo inaguantable la vida de esos tiempos. Dios vio el corazón de todas esas gentes. Estaban bajo el talón del imperio romano en ese tiempo. Su vida era dura y su economía sufría daño por el peso del gobierno romano. Vivían bajo un peso terrible y Jesús vio y sentía su necesidad y su dolor. Dios siente nuestro dolor, Dios siente nuestras circunstancias, Dios siente por lo que está pasando, siente el dolor de nuestra vida, y nosotros necesitamos recuperar esa habilidad de sentir lo mismo por los demás. A veces vemos a los demás y pues no sentimos nada, ¿no? Nada más decimos que Dios te bendiga y nunca estiramos la mano. A veces vemos que el hermano está cayendo, que el hermano se está desviando, que no tenemos ese sentir por esas almas, no tenemos ese sentir por esa gente, y nada más lo único que decimos es: Dios te bendiga. Estaba yo subiendo un post en el Facebook donde decía efectivamente eso, ¿no? Que muchas veces solamente decimos: voy a orar por ti, hermano. Y vemos su aflicción y vemos lo que está pasando y voy a orar por ti, pero en realidad no hacemos nada. En realidad a veces ni oramos. Y a veces: ay, Señor, bendice al hermano y que Dios lo bendiga. Cuando tenemos que sentir ese dolor, orar por ellos obviamente, pero al tiempo extenderle las manos. Si Dios nos ha bendecido con algo, hermano, yo te bendigo. Ese sentir tenemos que tener, el mismo sentir que tiene Dios por nosotros, nosotros lo debemos sentir por los demás. Amén, hermanos. Dios siente nuestro dolor. Necesitamos recuperar esa habilidad de sentir. Estaba yo investigando que el cuerpo humano es increíble. Cada uno de nosotros tenemos más o menos 2 metros cuadrados de piel, y en nuestra piel se encuentran 5 millones de receptores nerviosos. Fuimos creados para ser personas que sienten. Dios nos hizo perfectos, y Dios quiso que fuéramos tocados por el dolor de otros, que fuéramos sensibles, que tuviéramos empatía por otros, porque así nos creó Dios, porque así es Él, de grande, de perfecto y de maravilloso, hermanos. Dios es un Dios que siente, cuyo corazón se rompe viendo la condición del mundo. Dios siente la condición del mundo. Y podemos entender que el corazón de Dios es grande, es humilde, pero también es amor, porque aunque la condición del mundo esté complicada, Él sigue amando a su pueblo. Él sigue llamando a su pueblo. Él sigue preparándonos para seguir anunciando su evangelio. Amén, hermanos. Podemos ver también que Dios es un Dios que desciende, hermanos. Dijo Dios: he descendido. Hermanos, Dios desciende a donde nosotros estamos, en donde nosotros estamos. Esta es la esencia de Dios en el evangelio.
Dios envió a su Hijo Jesucristo para entrar en la historia de la humanidad. Él desciende, por eso lo llamamos Emmanuel a nuestro Señor Jesucristo, porque quiere decir Dios con nosotros. Dios está en medio de nosotros, Dios está en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios desciende con nosotros, Dios está con nosotros, Dios está en nosotros, y eso es precisamente lo que debemos celebrar nosotros durante todo el año, ese descender de Dios, la encarnación de Dios en su Hijo Jesucristo. Eso es grande, amados hermanos. Dios está con nosotros, Dios vive entre nosotros, Dios es nuestra guía y nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y estaba yo investigando, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo descendió por 3 razones a la tierra. Una de esas es para que viéndolo a Él podamos saber cómo es Dios, podamos ver cómo es Dios. 2, para pagar el precio de nuestros pecados, cancelando así nuestra deuda con Dios. ¡Qué grande! Y 3, para mostrar al hombre que sí es posible vivir como Dios manda. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a mostrarnos a Dios, a librarnos del pecado y enseñarnos que sí podemos vivir como Dios manda. Nuestro Dios no es un Dios remoto, no es un Dios lejano. Nuestro Dios es un Dios cercano, un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y cuando hablamos de la salvación, no estamos hablando de algún concepto vago, intelectual, sino que estamos hablando de darle la bienvenida a Cristo en nuestra vida para que Él entre en nuestro corazón, hermanos. Necesitamos a Cristo en nuestra vida para que vive en nosotros y camine con nosotros a diario hasta el fin de los tiempos. Nuestro Dios no es un Dios distante, sino un Dios cercano, un Dios que desciende con su presencia cuando invocamos su santo nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos en alabanza, cantando, alabando y de repente podemos sentirlo? ¿Cuántos estamos orando en nuestro cuarto, en el lugar de oración, cerramos nuestros ojos y podemos sentirlo? Dios no está distante, Dios no está lejos, Dios está muy cerca de nosotros. Él desciende con nosotros, Él está con nosotros, pero sí, cuando invocamos su nombre, cuando le rogamos, Señor, ven a mi vida, Señor, ven a mi corazón, ven a mi pensamiento, te necesito. Él está cercano todo el tiempo, hermanos. Él está con nosotros todo el tiempo. También podemos ver que tenemos un Dios que envía. Dijo Dios: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Jesús dijo en su palabra: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En el corazón de Dios está también que vayamos a anunciar su palabra. En el corazón de Dios está que sigamos extendiendo su reino en la tierra. El propósito de Dios, por decirlo así, es enviar a su pueblo hasta lo último de la tierra a predicar el evangelio. Eso es lo que Él tiene en su corazón. No hay nada que sustituya esa encomienda, amados hermanos. Podríamos enviar centenares de videos, de testimonios a la famosa ventana 1040, donde están los hermanos perseguidos. O podríamos enviar alimentos también para los niños. O podríamos enviarles todo tipo de consejos en videos, por WhatsApp, por YouTube, por lo que sea. Pero no es así también, o sea, no es así como se hace realmente. La forma de hacer la obra misionera es ir, porque Él nos dijo ir y predicarle a tu vecino, ir y predicar en tu trabajo, ir y predicarle a tu familia, ir y predicar a los que no están convertidos dentro de tu familia. Porque a veces enviamos una imagen, pero lo mejor es ir y contarles lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermanos. ¿Están de acuerdo, hermanos? Amén. Amén. Dios nos envía. Dios nos pone en nosotros, nos pone ese sentir de ir a compartir, de ir a predicar. La iglesia no se compone de algunos que son misioneros y otros que no lo son. No se compone de algunos que son ministros y otros que no son ministros. La iglesia se compone del pueblo de Dios, de cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros vivimos bajo el mandato de ir y de predicar el evangelio. Cada uno de nosotros tenemos que cumplir ese propósito.
ese plan de Dios para nuestras vidas. Dios nos envía a donde hay necesidad, a donde necesitan de Él. Por eso hemos visto que hay un Dios que envía, un Dios que tiene en su corazón enviarnos, salir y compartir su palabra. Amén, hermanos. Dios es un Dios grande, un Dios poderoso. También vemos que Dios es un Dios que da poder, porque dijo Dios: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Eso es algo que Dios nos da el poder. Moisés dijo que no podía hacer el trabajo. En Egipto era buscado por la ley por homicidio, si ustedes recuerdan. Era perseguido, pero Dios le dijo: yo estaré contigo. Esa es una palabra de mucha confianza, de mucha fe, y si la tomamos con nosotros, pues eso nos va a seguir avanzando, nos va a seguir ayudando para seguir adelante. Cuando le preguntó el nombre de Dios, Dios le respondió: yo soy el que soy. Moisés le preguntó: ¿y a quién voy a presentar? ¿A quién voy a decir que me manda? Y le dijo: yo soy el que soy. En el hebreo esa frase también significa: seré lo que seré. Ese es algo impresionante, hermanos. Seré lo que seré. Dios ha estado en nuestra vida y en todo este tiempo con nosotros. Solamente tenemos que buscarlo más. Tenemos que orar más a Él. Tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón. Probablemente hoy estemos pasando situaciones difíciles, complicadas. A lo mejor también estamos pasando situaciones buenas. Pero Dios nos dice hoy: amado hijo, cualquier cosa que tú necesites, ese seré yo. Porque Él lo dijo: yo soy el que soy. Amado hijo, necesitas un camino para ese desierto que estás pasando, yo seré ese camino, dice Dios. Necesitas agua en el desierto, Dios dice: yo seré esa agua. Necesitamos alimento en ese desierto, Dios dice: yo seré ese alimento. Necesitas paz, Él te dice: yo seré esa paz. Jesús hoy nos dice: hermanos, yo seré todo para ustedes. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dios está con nosotros en todo tiempo. Todo lo que necesitemos, Él es eso que nosotros necesitamos. Esa paz, esa tranquilidad, Él lo es todo para nosotros. Amén, hermanos. Dios le estaba diciendo a Moisés: yo iré contigo. Y hoy te dice a ti, amado hermano: yo estaré contigo. Y lo podemos ver en su palabra, que Él dice: yo estaré contigo. Nuestro Dios no nos envía solitos, no nos envía mal preparados. Porque si Dios nos envía, debemos tener la seguridad de que Él mismo nos equipará. Amén, hermanos. Dios nos está dando las herramientas y los talentos que necesitamos. Dios nos equipará para usar sus talentos y herramientas para su gloria. Él es todo. Él nos prepara. Él nos prepara, Él nos guía, Él nos da la sabiduría y la inteligencia para seguir adelante. Amén. No se trata de lograr algo por nuestros propios esfuerzos, sino se trata de estar disponibles para Dios. Disponibles para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hoy debemos de preguntarnos si estamos disponibles y si permitiremos que Dios nos use. Porque Él es un Dios que da poder, que te hace capaz de obedecerle y que provee todo lo que necesitamos para hacer lo que Él pide. El corazón de Dios es grande, hermanos. El corazón de Dios es sincero. El corazón de Dios está dispuesto y está disponible para cada uno de nosotros. Durante toda la Biblia podemos ver todo lo que Él ha hecho por nosotros, todo lo que Él ha hecho por su pueblo. Dios ha sido justo, Dios ha sido amoroso, Dios ha sido proveedor, sanador. En toda la Biblia lo vemos. Dios mandó a su Hijo para que nosotros pudiéramos conocerle a Él. Dios mandó a su Hijo para también librarnos de esa condenación eterna que teníamos. Dios envió a su Hijo Jesucristo para guiarnos hasta el día de hoy. La palabra de Dios dice que Él es el pan de vida. La palabra de Dios dice que Él es la puerta. Él es nuestro pastor. Amén, hermanos. El corazón de Dios es tan grande que Él no le importó la condición en la que estábamos anteriormente, que no le importó la condición en la que vivíamos, o en la que estamos, o en la que estuvimos.
Su corazón es grande, su corazón está lleno de amor. La palabra de Dios dice que del corazón emanan todas las cosas. Imagínense el corazón de Dios. Todo este libro está escrito porque fueron hombres ministrados en su corazón, fueron inspirados por Dios en su corazón para poder mostrarnos aún más de Dios. El corazón de Dios es grande, hermanos. El corazón de Dios es poderoso. Él también siente. A veces conocemos a Dios. Ay, Dios es un grande porque hace milagros. Dios es grande porque da sanidades. Dios, sí, pero su corazón de Dios, la Biblia dice que Él también siente, que Él también se entristece, que Él también se enoja. ¿Están de acuerdo, hermanos? El corazón de Dios es grande. El corazón de Dios es sensible. Y Él quiere ponernos ese corazón en nosotros. Él quiere ponernos parte de su corazón en nuestra vida, hermanos. En entendimiento, en sabiduría, que entendamos que Él es justo, que Él es Dios y que siempre será Dios, amados hermanos. Amén. Su corazón es grande, su corazón es fiel, su corazón es tierno. En toda la Biblia vemos una parte de su corazón. En toda la Biblia podemos entender cuáles son los anhelos de su corazón. Muchos tenemos por entendido que decían que se dice, es que David tenía un corazón conforme al de Dios. Y vemos la vida de David. Fue malo, fue perverso, fornicó, mandó a matar al esposo de Betsabé. Fue un desastre total. Pero yo estaba investigando y estaba leyendo que hay dos puntos y dos opciones cuando dicen del corazón de Dios. Uno, dicen que si David tenía el corazón, David era conforme al corazón de Dios. Investigando bien y metiéndome a fondo en las palabras, estaba diciendo prácticamente que Dios había escogido a David conforme a su corazón, pero al corazón de Dios. Al corazón de Dios. No porque David tuviera un corazón bueno, no. Dios lo escogió conforme a su corazón, porque nos conoce a cada uno de nosotros. Conocía que David iba a llegar al arrepentimiento. Conocía que David iba a transformar. Conocía que David se iba a arrepentir totalmente de lo que hacía. Ese es el corazón de Dios. Dios nos escoge conforme a su corazón. Dios nos dio la Biblia conforme a su corazón. Dios nos ministra conforme a su corazón. Tenemos que entender esa parte del corazón de Dios. Que Él nos habla, Él nos llama, Él nos enseña, Él nos ministra, Él nos llena de su Espíritu Santo conforme a su corazón de Él. Porque Él sabe, sabe de cada uno de nosotros cada cosa. ¿Están de acuerdo, hermanos? Para Dios no podemos ocultarnos nada. Para Dios nos metemos abajo de una piedra y Él nos encuentra. Su corazón es grande. Su corazón siente cuando hablamos de Él, siente cuando oramos a Él. Su corazón siente, su corazón ve, su corazón escucha todo lo que hacemos. Debemos de estar más comprometidos con Dios, hermanos. Debemos de buscarlo aún más. Debemos de seguir más su palabra, su consejo. En toda la Biblia está el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El corazón de Dios es grande, es poderoso, hermanos. El corazón de Dios, yo cuando estaba escribiendo, yo le decía a Dios, pon tu corazón en mí. Porque aún así, hasta el día de hoy, sigo teniendo errores, sigo teniendo fallas, sigo teniendo enojos. Yo quisiera tener el corazón de Dios en mí. Quisiera tener su corazón en mí, hermanos. También podemos ver que Dios es un Dios que tiene planes para nuestra vida. Un Dios que tiene un plan para nuestra vida. Y a veces nosotros eso no lo creemos cuando nos dicen, es que Dios tiene un plan para tu vida. A veces nosotros nos preguntaremos, no, pero soy solamente un ser humano, común y corriente, no siento que tengo la capacidad, no siento que tengo la sabiduría, el entendimiento. Pero los planes de Dios en nuestra vida se cumplen, tarde que temprano. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. ¿De qué manera? Solo Él lo sabe. Hizo hablar un burro, hermanos. Cuanto más a nosotros nos va a enseñar a vivir en Él. ¿Están de acuerdo? Amados hermanos, con Dios nadie es solamente. Podemos decir, solamente soy un ser humano, solamente esto. No, con Dios no hay un solamente tal cual. Ser un predicador no lo hace más sagrado que ser un maestro. Ser un evangelista no lo hace más sagrado que uno que hace la limpieza.
Dios nos ve a todos por igual. Ser un abogado, un médico, un carpintero, un plomero, un electricista no lo hace menos sagrado que un misionero. En el corazón de Dios todos estamos por igual. Que Dios nos prepare por diferentes, pero Dios nos ve igual a todos. El corazón de Dios es sagrado en nuestra vida. En el corazón de Dios, cada vida de cada uno de nosotros es sagrada. En el trabajo que tenemos cada uno es sagrado. Dios no hace acepción de personas. Dios no ve quién es más, quién es menos. Para Dios todos somos iguales. Ese es el corazón de Dios. Y a veces nosotros sí hacemos esa diferencia, ¿no? Ay, es que él vende chicles. Ah, pero él es ingeniero. Dios nos ve igual a todos. Dios nos ve por igual a todos. En el corazón de Dios estamos todos por igual. Amén, hermanos. Pero sea la que sea nuestra profesión, Dios quiere que el propósito de nuestra vida sea llevar el mensaje de salvación a los perdidos, aquí en México, en nuestro país y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que Dios tiene más en su corazón, que vayamos a anunciar el evangelio por todos lados. Probablemente nos hemos preguntado si Dios usará nuestra vida, hermanos, pero hoy quiero decirles que Él tiene un propósito y un plan para nuestra vida. Ese es el anhelo del corazón de nuestro Señor. Ese es el anhelo, que nosotros le sirvamos, que nosotros estemos caminando con Él. La vida, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, la vida de nosotros se forma maravillosa, se forma feliz, agradable. Estamos alegres cuando estamos caminando con el Señor en todo el tiempo, porque hacemos lo que Dios quiere que hagamos, porque hacemos lo que Él nos manda hacer. La vida cobra un nuevo significado cuando llegamos a la comprensión de que lo que Dios quiere es lo que hacemos. Lo que Dios quiere es exactamente lo que estamos haciendo. No tenemos que ser un misionero o un predicador, hermanos, pero sí tenemos que ser hombres y mujeres apasionados por la presencia de Dios, apasionados por su palabra, e ir a donde Él quiere que vayamos, hacer lo que Él diga, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, y eso es emocionante, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Nadie se queda fuera de los planes de Dios. Nadie se queda fuera de los planes de Dios. Quizás nosotros estemos como Moisés diciendo: ¿quién soy yo, Señor? Yo no puedo hacer eso. Pero a nosotros no nos toca negociar con Dios. Dios ya lo dejó escrito, lo tenemos que hacer. Muchas veces queremos que Dios muestre su voluntad para con nosotros. Queremos ver la voluntad de Dios que se haga en nosotros, pero necesitamos entender que nuestro Dios, con todas las características increíbles que hemos visto, es un Dios que tiene un plan para nuestra vida. Eso está en el corazón de Dios, que Él tiene un plan para nuestra vida. Y a lo mejor diremos: no, pero es que no sabemos cuál es su voluntad. Es que no sé cuál es tu voluntad, Señor. Hoy quiero decirles que a veces no tenemos ni por qué saber. Solamente debemos de dejarnos guiar. Sin duda Dios es Dios, y lo es, hermanos. Sí, es todopoderoso, y también lo es. Él sabe todo, y si creó todo lo que hay, Él lo hizo. Y si todo eso, sin duda, lo usamos para comunicar cuál es su voluntad en la tierra, al ver sus maravillas que vemos. Amén, hermanos. La voluntad de Dios es grande. La voluntad de Dios es grande. Lo único que quiere el Señor de nosotros es que estemos sumisos a su voluntad, que estemos sumisos a la voluntad de Dios. ¿Podemos rendirnos nosotros a la voluntad de Dios antes de saberla? Yo creo que no, hermanos. La voluntad de Dios está escrita. Siempre nos deja aquí toda la pregunta que: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Pues aquí la vamos a encontrar. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí lo vamos a encontrar. A veces decimos: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Háblame. Pero nunca leemos casi la Biblia. Tenemos que leerla para poder entender la voluntad de Dios, para poder saber lo que Dios quiere en nuestra vida, para poder saber lo que Él quiere de nosotros, para que tengamos un corazón también receptivo de las cosas de Dios. Amén, hermanos. Amén. Cuando nosotros empezamos a tener esa vida, cuando nosotros empezamos a agradar el corazón de Dios, cuando nosotros comenzamos a hacer la voluntad de Dios, es donde empieza una aventura en la vida cristiana, hermanos. No se trata de esperar,
hasta que Dios nos haga una entrega especial, no por decirle, mira, esta es mi voluntad, no. Tenemos que leerla y tenemos que encontrarla. Tenemos que entender lo que Dios nos tiene escrito en su palabra. No tenemos que recibir una revelación de Dios diciendo, quiero que hagas esto, porque ya está escrito, hermanos. No se trata de decir, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues busquemos su voluntad y su corazón en la palabra de Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Busquemos el corazón de Dios en la palabra de Dios, en su lectura, en la oración, en la intimidad, en la alabanza. Que el Señor haga su voluntad en nosotros, Señor. Que Él sea obrando en nuestra vida. Se trata de arrodillarnos delante de Él y decir, Señor, aquí estoy. Señor, mi respuesta a todo lo que tú me digas es sí. ¿Qué quieres que yo haga? Para mí, mi respuesta es que sea así. Sea lo que sea que el Señor quiera que hagamos, siempre tengamos esa respuesta que sí. Y siempre será un sí, porque todas las cosas con Dios son para bien en nuestra vida. Amén, hermanos. Donde quiera que el Señor nos mande, donde quiera que el Señor nos guíe, donde quiera que el Señor nos ponga, siempre sea un sí por respuesta de nosotros, porque sabemos que todo lo que Dios haga para nosotros siempre será bueno, siempre estará bien. Amén, hermanos. Donde quiera que Él nos quiera mandar, que nuestra respuesta sea un sí. Sea lo que sea y que tenga planeado para nuestra vida, sea un sí. Amén, hermanos. Que la respuesta que siempre tengamos para Dios sea un sí, Señor. Todo lo que tú digas, todo lo que tú me mandes, todo lo que tú quieras que yo haga, siempre te diré que sí, porque estamos dispuestos a que Él dirija nuestra vida y nos guarde. Y entonces Dios nos mostrará su voluntad, amados hermanos. Dios nos mostrará su voluntad cada vez que le hablemos, cada vez que lo busquemos, cada vez que estemos en la presencia de Dios, amados hermanos. El corazón de Dios es grande. El corazón de Dios es único. El corazón de Dios siempre está dispuesto, siempre está disponible para cada uno de nosotros. Dios siempre nos va a guiar, Dios siempre nos va a hablar. Lo vimos que lo hizo con Moisés. Se mostró ante Moisés como un Dios que oye. Se mostró ante Moisés como un Dios que siente, un Dios que escucha, un Dios que manda, un Dios que se manifiesta y que se presenta en todo momento. Al día de hoy Dios hace lo mismo en nuestra vida. Se sigue presentando, se sigue manifestando, sigue estando con cada uno de nosotros. Y hoy quiero que nos llevemos eso en el corazón, que Dios nos atraiga hacia Él conforme a su corazón. Que sea el corazón de Dios manifestándose en nuestra vida. Que sea el corazón de Dios presentándose aún más en nuestra vida. El corazón de Dios es grande. De verdad, hermanos, el corazón de Dios es único. No hay un Dios que tenga un corazón que nos haga sentir lo mismo que Él quiere que sintamos. El corazón de Dios es grande, es para siempre y es por los siglos de los siglos. Pongámonos de pie, amados hermanos. El corazón de Dios es grande. El corazón de Dios es eterno. El corazón de Dios es bueno. Y todo lo que sale del corazón de Dios lo tenemos aquí escrito. Queremos ver quién es Dios, aquí está. Queremos ver su corazón, aquí está. Queremos ver sus sentimientos, aquí está. Queremos ver su paternidad, aquí está en la palabra de Dios. El corazón de Dios está marcado en su bendita palabra. Y eso es lo que tenemos que llevarnos hoy. Saber que el corazón de Dios es grande. Que el corazón de Dios está dispuesto para cada uno de nosotros. Él nos prepara, Él nos envía, Él nos manda. Él hace con nosotros lo que Él quiera. Pero nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a servirle. Decir sí, Señor. Decir sí. Lo que tú digas, sí, Señor. Que hagas esto, sí, Señor. Heme aquí, Señor, dice mi hermana. Eso es cierto. Señor, aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí. Haz de mí lo que tú quieras. Haz de mí como tú quieras que yo me mueva. Amado hermano, lo único que tienes que saber es que Dios quiere que hagas algo por Él y para Él. Y que tu respuesta siempre sea un sí. A todo lo que Él te diga, a todo lo que esté escrito. Que tu respuesta siempre sea un sí. Vivir la vida así, hermano, es una aventura. Es una emoción. Porque sabes que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Él es grande, hermanos. Y Él
que conoce tu corazón, sabe que tu respuesta siempre será sí a todo lo de Él, a todo lo que Él nos mande, a todo donde Él nos guíe. Cuando decimos sí a Dios, Él nos irá guiando paso a paso, hermanos, y nos irá revelando su voluntad conforme vamos caminando con Él. Dios está llamando a algunos de nosotros a predicar. Dios está llamando a algunos de nosotros a ser misioneros. Dios está llamando también a otros a ser mensajeros de su salvación. A medida de cómo trabajan, secretarias, maestras, gerentes, técnicos, como sea el trabajo que desempeñes, Dios nos está llamando a ser mensajeros de su salvación. No quedarnos con lo que recibimos, no quedarnos con lo que nos dan en la iglesia. Tenemos que transmitirlo, tenemos que anunciarlo, tenemos que mostrar el corazón de Dios allá afuera en la calle, con nuestros compañeros, con nuestra familia. El corazón de Dios es noble, es amoroso, es grande, es apasionado, es humilde, es sencillo, misericordioso. Ese corazón tenemos que mostrarlo allá afuera, hermanos. Y hoy pregunto, yo, hermanos, ¿no responderemos hoy con un sí a lo que Dios tiene planeado en nuestra vida? Nosotros no lo sabemos, pero Él sí. Y si nos dejamos guiar por Él, iremos al mejor lugar y estaremos en el mejor lugar, hermanos. ¿Están de acuerdo? Amén. Cierra tus ojos, amados hermanos. Cerremos nuestros ojos.